Hola, hoy vamos a hablar de la ley de Gauss. Quiero que os quedéis con dos ideas fundamentales que os voy a contar muy brevemente, pero muy importantes. La primera es saber qué dice la ley de Gauss. Y lo que dice la ley de Gauss es que hay una relación sencilla entre la carga que hay dentro de una superficie cerrada, la que queramos, y el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie. Luego hablaremos de qué es el flujo, pero relaciona esas dos magnitudes. La carga dentro de una superficie con el flujo a través de esa superficie, el flujo del campo eléctrico. La segunda idea es que esta ley de Gauss, algunas veces, pero solo algunas veces, se puede utilizar para calcular el campo eléctrico. Vamos a verlo paso a paso. Vamos a empezar hablando entonces del flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo es una medida de cómo una determinada magnitud vectorial atraviesa una superficie. Así que para calcular un flujo necesitamos una magnitud vectorial y una superficie. En el caso más sencillo, cuando la magnitud vectorial, que puede ser un campo eléctrico, pero también puede ser la velocidad de un fluido, también puede ser una corriente eléctrica, en el caso más sencillo, que ese campo vectorial es uniforme, vale lo mismo en todos los puntos, y la superficie es una superficie sencilla, como un rectángulo, entonces es fácil calcular ese flujo. Es directamente el producto escalar de lo que vale la magnitud vectorial, que aquí la llamamos v, por el vector que representa el área, un vector perpendicular. El flujo es una medida de cómo atraviesa esa magnitud ese área. Fijaros, si la atraviesa directamente, como en este primer caso, entonces el flujo será máximo. Si en cambio la magnitud es perpendicular a ese vector A, eso quiere decir que no atraviesa la superficie, y entonces el flujo es cero, esos vectores rojos no atraviesan ese rectángulo, y en todos los casos intermedios aparecerá un coseno entre 1 y 0 que nos dirá en qué medida el flujo está entre ese valor máximo y ese valor mínimo. Este es el caso sencillo. ¿Qué pasa si tenemos un campo vectorial que es distinto en cada punto del espacio, como es bastante normal en un campo eléctrico, y además tenemos una superficie que no es un rectángulo, sino es cualquiera, con cualquier forma? Bueno, pues entonces, como hacemos tantas veces en física y en matemáticas, troceamos esta superficie en pequeños elementos. En cada uno de esos elementos, más o menos el campo podemos considerar que es constante, calculamos el flujo a través de cada uno de esos pequeños elementos y los sumamos. Esto, si lo llevamos al límite, es una integral. La tenéis ahí, es la integral extendida a toda la superficie S, ese subíndice que aparece en la integral es la superficie, del vector v multiplicado escalarmente por diferencial de A, cada uno de esos pequeños elementos. Y así se calcula el flujo. Esta integral puede ser más difícil o más fácil, pero la idea es que suma muchos flujos pequeñitos. Ahora, si hablamos del campo eléctrico, vamos a ver lo que vale el campo eléctrico cuando calculamos su flujo. Entonces, vamos a empezar suponiendo un caso muy facilito. Vamos a calcular el flujo del campo eléctrico a través de una esfera en cuyo centro hay una carga. Bueno, en este caso sabemos lo que vale el campo que produce esta carga utilizando la ley de Coulomb y sabemos que vale lo mismo en todos los puntos de la esfera porque están a la misma distancia. Vale. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico E es igual a un vector n normal por el módulo de E. Y los elementos diferencial de área también se pueden representar como el valor de ese elemento diferencial de A por un vector normal. Este vector n es un vector radial a partir del centro de la esfera. Un detalle interesante. En los ejemplos que hemos visto antes, hablábamos del flujo a través de un rectángulo. Un rectángulo es una superficie que vamos a llamar abierta, porque no rodea una zona del espacio. En cambio, una esfera es una superficie cerrada, rodea una zona del espacio. El flujo se calcula exactamente igual, sumando todos los elementos. Pero en el caso de las superficies cerradas vamos a tener un convenio, que es el que se usa siempre, que es cuando el flujo salga a través de la superficie, vamos a decir que es positivo, como en este ejemplo. Cuando el flujo entre a la superficie, vamos a decir que es negativo. En este caso sale, va a ser positivo. ¿Cuánto vale aquí el flujo? Pues mirad, tenemos que resolver
esta integral, que es la misma de antes, y solo le hemos pintado un pequeño circulito para hacer hincapié en que es a través de una superficie cerrada. Pero significa lo mismo. ¿Vale? Pues si sustituimos el valor del campo, es 1 partido 4pi epsilon sub 0 por la carga partido la distancia al cuadrado, ley de Coulomb, por el vector n, y multiplicamos por los diferenciales de área, que al integrarlos nos dan la superficie de la esfera. Los vectores n han desaparecido porque n por n, producto escalar, un vector unitario, da 1. Se simplifican unos términos y obtenemos la carga partido por epsilon sub 0. El flujo a través de esta esfera vale la carga dividido por esta constante que es la permitividad del vacío. Bueno, vamos a ver ahora lo que pasa si calculamos este flujo a través de una superficie más complicada. En el ejemplo hemos cogido una superficie con forma de patata, la clásica patata que se utiliza en estos ejemplos, y tenemos una carga que está en cualquier punto interior de esta patata. ¿Qué flujo hay ahora a través de esta superficie? Bueno, la integral ahora se complica bastante porque no tenemos campo constante en toda la superficie y no tenemos un vector n en cada punto igual. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir este flujo en dos para hacernos una idea de cuánto puede salir el resultado. El flujo a través de una esfera pequeñita que ponemos alrededor de la carga más el flujo a través de esa superficie externa de la patata, que además incluye también la superficie interna de esta esfera. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Esto no es una demostración rigurosa, simplemente es para dar una idea. Podéis ver en Purcell una demostración en detalle que está muy bien además y muy clarita. La idea es la siguiente. A través de esa esfera pequeñita hay el mismo flujo que hemos visto antes, es el caso anterior. Carga partido por epsilon sub 0. ¿Y qué flujo hay a través de esa superficie que tenemos a la derecha que tiene dos partes, la interna y la externa? Bueno, pues resulta que el flujo que entra a esa superficie por la parte interior es igual que el que sale por la exterior. ¿Por qué? Porque aunque fuera el campo vale menos porque está más lejos, en esa zona hay más superficie. El campo que se pierde por separarnos se gana porque crece la superficie. El campo decrece con el cuadrado, la superficie crece con el cuadrado. Así que, sumando los flujos de estas dos partes, nos sale que el flujo total es carga partido epsilon sub 0 a través de la esfera más 0. Total, carga partido por epsilon sub 0. Y esto es precisamente la ley de Gauss. Es decir, a través de cualquier superficie, el flujo va a ser la carga que hay dentro partido por epsilon sub 0. Pero vamos a ver por qué. Porque podríamos decir, si en lugar de una carga hay más, ¿qué ocurre? Si en lugar de una carga hay más, lo que ocurre es que como al campo eléctrico le podemos aplicar superposición, podemos calcular este flujo de uno en uno. Es decir, primero para la carga 1, luego para la 2 y luego para la 3. Eso es lo que hemos representado aquí. Sumamos los tres flujos. ¿Y cuánto vale cada uno de los flujos? Cada una de las cargas partida por epsilon sub 0. Así que directamente el flujo es la suma de los flujos, como pone esta expresión. Así que ya tenemos la ley de Gauss. El flujo a través de una superficie cerrada del campo eléctrico es la carga que hay dentro de esa superficie dividida por una constante, epsilon sub 0. Así que si conozco la carga, puedo calcular muy fácilmente el flujo. Esta es la primera idea clave que os quería presentar. Vamos ahora a la segunda idea clave, que a veces se confunde con esta. Fijaros, con la ley de Gauss vamos a calcular siempre y muy facilito el flujo. Pero solo a veces, en determinadas situaciones de simetría, vamos a poder calcular el campo eléctrico. Es decir, no es lo mismo el flujo que el campo. El flujo va a ser fácil, lo vamos a poder calcular siempre sabiendo la carga, pero no siempre el campo. Vamos a ver un ejemplo en el cual se calcula fácil el campo y en otro vídeo veremos en detalle cómo se calcula, cuándo se puede y cuándo no se puede. Imaginemos una superficie cargada uniformemente, una superficie infinita. Está representada aquí con una línea azul. La superficie suponemos que es horizontal y está cargada uniformemente con una densidad de carga sigma
que se mide en coulombios por metro cuadrado, es una densidad, y vale lo mismo en toda la placa. Muy bien, vamos a razonar. Si yo cojo dos puntos, uno por encima de la placa y otro por debajo, que estén a la misma distancia, el campo en módulo tiene que valer lo mismo. Además, por simetría, como la placa es infinita en todas las direcciones, el campo deberá ser vertical. No tiene sentido que se incline más hacia una zona o hacia otra, porque en todas las direcciones se extiende la carga infinita y de forma uniforme. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de Gauss. Si definimos una superficie como ese cilindro que está pintado ahí, que tiene base A y altura justo para estar a la distancia en que están estos campos que hemos pintado, entonces, ¿cuánto valdría el flujo a través de esta superficie? Primero calculamos sin tener en cuenta la ley de Gauss. El flujo estará formado por el flujo a través de las bases del cilindro más el flujo a través de la superficie lateral. A través de las bases del cilindro, el flujo es saliente, vale E por A en la base de arriba, E por A en la base de abajo, así que vale 2E por A. Y a través de la superficie lateral no hay flujo, porque tenemos un caso en que el campo electrostático va en la dirección de la superficie, no la atraviesa. Así que ya tenemos que, aunque no conocemos E, sabemos que 2E por A es el flujo. Y ahora aplicamos la ley de Gauss. Aplicando la ley de Gauss sabemos que el flujo a través de ese cilindro tiene que valer la carga que hay dentro del cilindro dividida por epsilon sub 0. Fijaros, dentro de ese cilindro hay la carga de la parte de placa que está dentro del cilindro. Esa placa tiene una superficie A, ese trocito de placa, multiplicando por sigma, tengo la carga. Así que el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie cilíndrica es sigma por A partido por epsilon sub 0. Ya tengo el flujo calculado de dos maneras. Igualo esas dos formas, despejo y me queda que el campo que crea esa placa es sigma partido por 2 epsilon sub 0. Lo hemos calculado de una forma sencilla aprovechando la simetría del campo que produce una placa infinita. Fijaros qué curioso, si yo represento ahora el campo en función de la distancia, ocurre que por encima de la placa, si define un eje Z vertical, vale sigma partido 2 epsilon sub 0, y cuando me voy separando no depende de la distancia. En la expresión no nos ha aparecido en ningún momento la distancia, la altura del cilindro. Si estoy en la parte de abajo, ahora el campo es hacia abajo, negativo, y lo mismo, no depende de la distancia. Eso es lo que está representado en esta imagen, en esta gráfica que tenéis aquí. Muy bien, simplemente daos cuenta cómo al atravesar la placa hay una variación de campo sigma partido epsilon sub 0. De esto hablaremos más adelante, simplemente aquí tomando nota de esto. Muy bien, así que ya está, lo que os quería contar era dos cosas. La ley de Gauss nos relaciona el flujo del campo eléctrico con la carga, el flujo a través de una superficie con la carga que hay dentro de esa superficie. Y segundo, en algunas situaciones con especial simetría, ya hemos visto un ejemplo, se puede calcular el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss, a pesar de que la ley de Gauss lo que nos permite calcular inmediatamente es el flujo. Pues esto es todo, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.